Esto pasó hace 3 años. Regresé de un viaje a la selva amazónica donde trabajaba como antropólogo. Mi objetivo era estudiar culturas indígenas, pero no diría que fue una experiencia normal. Creo que algo me siguió de allí. Mi apartamento se llenó de recuerdos extraños, de rituales y encuentros que no podía entender. Nunca he dejado de pensar en eso, especialmente en las noches. Una tormenta golpeó la ciudad una noche, como si el cielo estuviera tan agitado como mi mente. Escuché un sonido extraño que venía del piso de arriba, algo que nunca había oído en ese viejo edificio. Me levanté, sintiendo que mi corazón latía más rápido mientras subía las escaleras. El aire estaba cargado, húmedo. Al llegar al desván, encontré una escalera oscura oculta detrás de unas cajas. Nunca la había visto antes, y eso me inquietó. Me asomé a la escalera y sentí una brisa fría, como si alguien estuviera a mi lado. Miré hacia abajo y vi un brillo tenue, como si algo me llamara a explorar. Recuerdos distorsionados de mi viaje volvieron a mí. La selva, cantos lejanos y sombras danzantes. Me estremecí. No podía dejarla así que decidí bajar. Con cada escalón, la línea entre la realidad y las visiones se desvaneció. Figuras conocidas de la selva aparecieron. Un hombre con piel oscura y adornos extraños se presentaba en mis pensamientos, junto a un ritual, junto a un río que vibraba. Sentí un escalofrío. Quise volver atrás, pero mis pies no respondían. La escalera se movía bajo mi peso, como si tuviera vida propia. Los objetos del apartamento comenzaron a desaparecer. Un libro que dejé sobre la mesa estaba de repente en mi mano, pero no recordaba haberlo cogido. Las sombras se movían, saltando de la pared al suelo, como si jugaran conmigo. Pensé que estaba perdiendo la razón, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un susurro. No podía distinguir las palabras, pero sonaba como si me llamaran por mi nombre. Me senté en la cama. Mi piel era fría. Decidí ir de nuevo al desván. Asomándome a la escalera, vi una figura en la parte inferior. Su rostro estaba cubierto de sombras. Esa forma se parecía a los espíritus de la selva. Tenía una proporción extraña, como si no perteneciera a este mundo. Entonces preguntó, ¿por qué te quedas aquí? Me giré para mirar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había nadie allí. La oscuridad envolvió el apartamento, y con ella, una nueva pregunta surgía en mi mente. ¿Qué era lo que realmente encontré en la selva? Algo me seguía, y cada vez que intentaba huir, quedaba atrapado en esa escalera. Era un ciclo del que no podía escapar. Sabía que debía subir y dejar todo atrás, pero las sombras me atrapaban en su juego, y mientras la tormenta rugía afuera, yo permanecía atado a los misterios de un viaje, uno que nunca imaginé que tendría consecuencias tan aterradoras. Capítulo 2. El eco de las sombras. La noche siguiente, una calma inquietante cubrió el apartamento. La tormenta había pasado, pero las nubes seguían rodando en mi mente. Me senté en el borde de la cama, con el corazón aún acelerado. Desde que había descendido por esa escalera, cada rincón de mi hogar me parecía extraño, como si estuviera al revés. El sonido del viento afuera se mezclaba con ecos de risas y cánticos que no podía identificar. Finalmente, el impulso de investigar me ganó. Fui hacia el desván una vez más. Se sentía como si estuviera siguiendo un instinto más que una decisión racional. La luz de la luna se filtraba débilmente a través de la ventana, dibujando patrones inquietantes en el suelo y en las paredes. Cada paso que daba era lento, cada crujido del suelo resonaba como un tambor en la quietud. Al llegar a la escalera algo me detuvo, una sensación de que había algo más allá de la oscuridad aguardando. Me asomé y vi el mismo resplandor. Esta vez era más intenso, casi pulsante. Mis manos temblaban mientras bajaba el primer escalón. La brisa de antes se sentía más fuerte, envolviéndome en un abrazo frío. ¿Por qué te quedas aquí?
La voz resonaba en mi mente más clara que antes. Me detuve buscando en la penumbra, pero no había nadie. Solo el frío, solo la escalera. Me decidí a continuar bajando y pronto los ecos de la selva volvieron, envolviéndome en susurros que me llamaban. Al llegar al último escalón, me encontré en una habitación llena de sombras distorsionadas. Eran como pares de ojos, que observaban todo lo que hacía. «Eres un extraño aquí, pero eso no tiene por qué ser malo», dijo la voz nuevamente. La luz se intensificó, y de repente una figura emergió de las sombras. Era el hombre que había visto en mis visiones. Su piel era aún más oscura y los adornos que llevaba brillaban con un fulgor sobrenatural. «Te he estado esperando», continuó mientras se acercaba. «Lo que encontraste en la selva no es solo un recuerdo, es una parte de ti, una conexión con lo antiguo». «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. Quería retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Los rituales no son solo de los vivos. A veces el pasado encuentra formas de liberarse, respondió, sonriendo de una manera inquietante. Tienes que elegir, seguir adelante o quedar atrapado entre dos mundos. La escalera no es solo una vía hacia abajo, también es un camino de regreso. Antes de que pudiera responder, la habitación tembló. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si un viento oscuro atravesara el espacio. Sentí que me empujaban hacia el hombre de la selva. Un caos rugiente estalló en mi mente. «¡Vuelve!», grité, mientras intentaba luchar, pero las sombras me envolvieron. Era como si comprendieran mi miedo. No podía salir, no podía resistirme. Las visiones de la selva se apoderaron de mí nuevamente, cada vez más vívidas. De pronto, en medio del estruendo, vi algo en el suelo, un símbolo tallado, uno que recordaba vagamente. Era la clave, un eco antiguo que resonó en cada fibra de mi ser. Pero, ¿qué significaba? Esa pregunta se convirtió en mi único anhelo, mientras las sombras me mantenían prisionero en aquel lugar que nunca debía haber explorado. Estaba atrapado en un ciclo del que no sabía si podría liberarme. Mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, supe que todo se estaba complicando. ¿Qué pasaría si esta escalera me ofrecía algo más que un escape? ¿Qué pasaría si realmente llegaba a desear no escapar en absoluto? Capítulo 3. La conexión perdida. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. El caos de las sombras se tornó en una tormenta de recuerdos. Imágenes de la selva fluyeron sin tregua. Árboles gigantescos, la humedad tensando el aire, el canto lejano de criaturas que parecía hablar cómodamente en mi mente. ¿Por qué era tan familiar? El hombre de la selva se acercó, sus ojos centelleantes fijos en mí. «Recuerda», susurró. La palabra retumbó en mi interior, como un eco olvidado esperando ser despertado. Y entonces, en un instante, todo se detuvo. Las sombras que antes me devoraban se disiparon, como si un rayo de luz hubiera cortado el aire espeso. La habitación abandonada se transformó en un paisaje vibrante y verde, lleno de vida. El hombre sonrió, un gesto que mezclaba confianza con una advertencia. «Esto no es solo un sueño», dijo. «Eres parte de esta historia. Tienes un lugar». «¿Qué historia? ¿De qué estás hablando?» La frustración alineó mis palabras, pero al mismo tiempo sentí un calor en mi pecho, como si una chispa de reconocimiento encendiera un fuego antiguo en mí. Él extendió su mano. A veces, los caminos que tomamos no son más que elecciones desesperadas. Tienes que recordar quién eres. Con reticencia, extendí mi mano hacia él. Apenas toqué su piel y una oleada de imágenes invadió mis pensamientos. Fue un torrente, visuales de rituales oscuros y danzas de aquellos que habían vivido en la selva mucho antes que yo. Todo se unió. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que esto no era solo un recuerdo, sino una realización. Esa selva había sido mi hogar una vez,
y ese hombre era mi protector, mi guía. «No, eso no puede ser verdad», grité descolocado por lo que acababa de descubrir. «Eso no es posible». «¿Lo crees? Solo tienes que mirar dentro de ti mismo», dijo, su tono firme pero comprensivo. Mientras lo hacía, la escalera apareció de nuevo, un símbolo entrelazado en su madera envejecida, esa misma escalera donde todo había comenzado. «Tienes que decidir, pero para eso necesitas entender el pasado», insistió. «Escuchar y aprender es el primer paso». En ese momento, la habitación se sacudió de nuevo. Esta vez, la vibración era diferente, casi como si algo peligroso se acercara desde el fondo. Las sombras empezaron a moverse de nuevo, pero esta vez se tornaron amenazadoras, como sombras de un recuerdo que no quería ser olvidado. «No puedo quedarme aquí. Necesito salir», murmuré, aunque mi voz sonó débil. «Solo tú puedes abrir la puerta», respondió el hombre, y justo cuando estaba a punto de replicar, escuché un grito. Era un sonido desgarrador, y no venía de mí. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y entendí que el lugar donde estaba se estaba desvaneciendo. «¡Ayúdame!», grité desolado, pero las sombras ya no escuchaban. El eco del grito resonaba en mi mente, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. De pronto, el hombre se desvaneció y su expresión se tornó severa, recordándome que tenía que tomar una decisión. Y ahí, ante la escalera, supe que era hora de enfrentar mis miedos. Desvié mi mirada hacia la oscuridad que se acercaba y por primera vez sentí una chispa de valentía. «Si esto es lo que tengo que hacer, lo haré», pensé y di un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que se escondía en las profundidades de mi conexión. El eco del grito continuaba resonando mientras me acercaba a la escalera. La sombra de un antiguo secreto lo invadía todo, y de repente comprendí que este viaje apenas comenzaba. Capítulo 4. El viaje roto. Al poner un pie en la escalera sentí un estremecimiento. La madera crujió bajo mi peso, como si recordara el tiempo que había pasado sin ser pisada. El eco del grito se desvaneció, ahora reemplazado por un susurro suave, una voz que parecía venir de la selva misma. «Ven», decía, «regresa a casa». Cada escalón que subía me hacía sentir más ligero, como si la selva comenzara a absorber mis temores. Pero también había un sentido de urgencia que no podía ignorar. Mientras más subía, más me preocupaba lo que podría encontrar al final. ¿Era realmente un regreso a casa o simplemente un descenso a algo más oscuro? Al llegar a la cima, me encontré en un claro, exactamente como lo había visto en mis visiones. Era un lugar donde el sol filtraba su luz a través de las hojas. A su alrededor, las criaturas de la selva se movían en perfecta armonía, pero había algo diferente en el aire, algo inquietante que hizo que mi piel se erizara. Y ahí estaba, el hombre que me había guiado, de pie al borde del claro. Su expresión era grave y había un aire de preocupación en su mirada. Sin embargo, no estaba solo. A su lado se alzaba otra figura, una mujer con los ojos brillantes y una presencia imponente. «Hemos esperado mucho tiempo por ti», dijo, y al instante sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba un poco ante su intensidad. «Soy parte de la historia que debes recordar», respondió cruzando los brazos, «y tú tienes un papel mucho más grande de lo que imaginas». «Pero, ¿qué historia es esta?», insistí. No podía evitar sentir que estaba siendo arrastrado a un destino que no entendía. «No tengo idea de lo que se espera de mí». La mujer miró al hombre y luego extendió su mano hacia mí. «Nosotros sabemos tu dolor, lo hemos sentido y hemos luchado contra él, pero hay fuerzas que están más allá de tu comprensión, y ellas buscan controlarte». Un repentino ruido rompió el momento. Un crujido seguido de un grito que resonó nuevamente por el claro.
Era como si la selva misma estuviera alertando de un peligro inminente. «¡Rápido! Tienes que seguirnos», dijo el hombre, su voz alzada como un comando. Sin pensar, lo seguí corriendo entre troncos y arbustos. La selva latía a mi alrededor. La ansiedad crecía, pero también lo hacía mi determinación. Mientras corría, comencé a recordar fragmentos de mi vida allí. La alegría de las fiestas, el miedo de las tormentas y la tristeza de las despedidas. Todo esto era parte de mí, y ahora estaba volviendo. De repente lo vi. Una sombra al final del camino. Una figura oscura se movía velozmente hacia nosotros. «¡No podemos parar!», gritó la mujer. «Ellos buscan lo que te pertenece». Al escuchar eso, mi corazón se detuvo. Había algo en esos ojos oscuros, un reconocimiento que me paralizó. Todo lo que había intentado olvidar, lo que había temido enfrentar, se presentó ante mí en forma de una sombra humanoide. «¿Qué he hecho?», murmuré, temiendo la respuesta que podría seguir. «Es hora de enfrentarlo», me instó el hombre, mientras la sombra se acercaba. No podía dar marcha atrás. Lo que tenía que recordar, lo que me buscaba, estaba a punto de revelarse. Con un impulso de valentía di un paso al frente. Si esto es parte de mi historia, entonces que comience. El aire se tensó. La selva se convirtió en un campo de batalla de recuerdos, y en ese instante supe que la verdad y la oscuridad estaban a punto de encontrarse. Capítulo 5. La sombra del pasado. El aire estaba cargado de una tensión palpable. La sombra se aproximaba, sus contornos se definían con claridad en la luz filtrada a través de las hojas. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un tambor. No era solo una sombra, era parte de mí, de mis recuerdos más oscuros. «¡Corre!», grité, aunque el miedo me anclaba al suelo. Pero el hombre y la mujer estaban a mi lado, firmes y decididos. «No puedes escapar de esto», dijo el hombre. «Necesitamos que entiendas». «¿Qué tienen que ver con esto?», pregunté, mirando a la figura oscura. En su silueta podía ver destellos de mis propios fracasos y temores. Era como mirar en un espejo roto. La mujer, con sus ojos brillantes, dijo: «Lo que ves es un fragmento de lo que has tratado de olvidar, pero al huir solo le has dado más poder». Su voz era tranquilizadora, pero también implacable. De repente, la sombra saltó hacia nosotros, y el aire se volvió pesado. El hombre se interpuso, pero fue como intentar detener a una tormenta con las manos. «¡No!», grité, lanzándome hacia adelante. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Un grito emergió de mi interior, una mezcla de rabia y desesperación. «¿Qué quieren de mí?». La sombra se detuvo ante mí. Era un instante de pausa, como si también ella estuviera esperando una respuesta. Entonces, con una voz profunda y resonante, respondió: «Quiero la verdad. Quiero lo que has enterrado». Las palabras me atravesaron como dagas. Era cierto. Había cosas que no había querido enfrentar, momentos que habían definido mi vida y que decidí olvidar. La decepción, el dolor, la traición. Todo eso se materializaba en esa sombra. El hombre dio un paso al frente, apoyando una mano en mi hombro. «No estás solo. Tienes que recordar, no para quedarte atrapado en el dolor, sino para liberarte». «¿Liberarme de qué?», pregunté, sintiéndome cada vez más confundido. «Siempre he estado tratando de dejar atrás mi pasado». «Es precisamente eso lo que te ata», respondió la mujer, acercándose. «La selva no olvida, y tú no deberías hacerlo tampoco. Hay poder en tus recuerdos si eliges aceptarlos». La sombra avanzó un paso más. «Tú sabes lo que hiciste. Aférrate a la verdad, y nosotros te ayudaremos a enfrentar tu oscuridad». Pude sentir que algo se estaba desatando dentro de mí. Una lucha interna que había mantenido a raya se desbordaba. «Está bien», murmuré. Decidí buscar la verdad que tanto había temido. «Estoy listo». En ese momento, la sombra se convirtió en una neblina,
como si quisiera acercarse a mí y fusionarse. A través de la niebla, aunque era un momento aterrador, podía ver fragmentos de recuerdos nítidos, conversaciones, risas, lágrimas. Todo lo que había perdido y dejado atrás. La mujer sonrió. Así es como se empieza. La verdad no siempre duele, a veces te libera. Justo cuando comencé a sentirme ligero, la neblina se transformó en una tormenta de imágenes. El claro se desvaneció y el suelo bajo mis pies empezó a temblar. Los recuerdos se arremolinaban, convertidos en un torbellino de emociones. «¿Qué me está sucediendo?», grité, intentando aferrarme a algo sólido. «No podemos retroceder», dijo el hombre, tomando mi mano. «Es hora de que te enfrentes a lo que has descifrado y lo que todavía ignoras». El caos de mis recuerdos continuaba girando a mi alrededor, y sentí que me arrastraban hacia un abismo del que no podía escapar. Mi voz se alzó en un grito de impotencia. «¡Ayúdenme!». Y en medio de ese caos, la verdad estaba comenzando a surgir. De repente, la selva cerró el círculo y su oscuro abrazo parecía estar despierto, listo para revelarme el siguiente capítulo de mi historia. Capítulo 6. Un viaje a la selva. Hace 3 años y una escalera que nunca debí encontrar. El sudor corría por mi frente y el viento gélido de la selva parecía decirme que no había vuelta atrás. Caí en un mar de imágenes. Momentos de 3 años atrás alcanzaron mis sentidos con una claridad abrumadora. Era un viaje en grupo, amigos que marcaron mi vida y un sentido de aventura que me resultaba ahora extraño. Recuerdo las risas al inicio, la emoción de descubrir lo desconocido, pero luego vinieron las sombras que nunca mencionamos. La escalera, esa maldita escalera que nos condujo a un lugar del que jamás debimos haber entrado. Todo lo que hicimos iba a cambiar nuestras vidas. Un eco resonó en mi mente, el tono de mi amigo Miguel. Esa frase había sido un presagio, una advertencia que desestimamos. La imagen de la escalera se proyectó ante mí con intensidad. Cada peldaño era un susurro de advertencia, y cada escalón que dejaba atrás era un fragmento de mí mismo. En ese lugar prohibido descubrimos el cartel desgastado que decía «Peligro, prohibido el paso». Pero la curiosidad nos ganó. Aquel viejo edificio, cubierto de lianas y misterio, nos llamó. Mientras me sumía en esta avalancha de recuerdos, vi a mis amigos, su risa transformándose en miedo al final de la jornada. «No deberíamos estar aquí», dijo Ana, su voz temblorosa, pero yo la ignoré. «Solo un vistazo más», respondí. «Fue un error». Sintiéndome como un intruso en mi propia vida, mi mente se agitaba entre el pasado y el ahora. «No puedo seguir así», grité, queriendo liberarme de esta verdad que me asfixiaba. La sombra a mi lado tomó forma nuevamente más nítida, como si se alimentara de mis recuerdos. «Ese miedo, esa culpa, es lo que te ata. Debes confrontarlo». «¿Cómo puedo hacer eso?», pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Las imágenes se volvieron más feroces y la sensación de estar atrapado se intensificó. Cada rayo de luz que antes iluminaba mi travesía ahora se convertía en un destello de advertencia. El hombre y la mujer intentaron acercarse, pero el viento se alzó con fuerza, interponiéndose entre nosotros. «Recuerda», insistió la mujer, «recuerda lo que pasó en la escalera». Cerré los ojos, intentando calmarme. La imagen de Miguel dándome la mano mientras descendíamos la escalera me envolvió. En lo profundo de la selva, una voz gritaba, y era la mía: «No podemos». Pero el eco de mis palabras se desvaneció en el vacío de lo que se convirtió en caos. Entonces todo se volvió oscuro por un momento. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en un túnel de luz brillando a través de ramas y hojas. ¿Es este el final?, pensé, pero no podía ser. La verdad que necesitaba descubrir aún me eludía. ¿Y si todo esto es un castigo por lo que hicimos?
Una parte de mí susurraba. Desvié la mirada hacia el hombre, sus ojos llenos de determinación. No es un castigo, es una oportunidad, dijo. Debes volver a enfrentar la escalera. El camino hacia la verdad solo se revela en la oscuridad. Con esas palabras, sentí que el caos en mi interior empezaba a encontrar su lugar. Me sentía dividido entre el miedo y un profundo deseo de liberarme. Pero en mi pecho creció una chispa de resolución. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Era la única forma de salir de esta pesadilla. Desesperadamente luché por escapar de la neblina de recuerdos. Aún tenía la oportunidad de cambiar mi destino. Voy a hacerlo, murmuré con firmeza. No me escaparé más. Fue entonces cuando la sombra se disolvió, pero no antes de dejarme con una última advertencia. Recuerda, la selva no olvida, el próximo paso es tuyo. Esto no había terminado. La verdad estaba esperándome, oculto en la penumbra de aquella escalera que nunca debí encontrar. Capítulo 7. Volver a la escalera. Regresé a la selva como un espectro, impulsado por una mezcla de temor y determinación. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda mientras me adentraba en la vegetación. La selva seguía viva, susurros de hojas y el canto distante de aves creaban un fondo sonoro que me envolvía, pero en lugar de consuelo, solo sentía cómo eso aumentaba mi inquietud. No puedo hacerlo, murmuré para mí mismo. La imagen de la escalera inundó mi mente. Esa estructura de madera desgastada, cubierta de moho y recuerdos, me miraba desde los rincones de mi memoria. Sabía que debía encontrarla de nuevo, pero el miedo me paralizaba. A cada paso me asaltaban flashes de aquellos días, la risa de mis amigos, el brillo en sus ojos, la emoción de la aventura, y luego la desilusión, el pánico y la incapacidad de avanzar. Miguel, Ana, pensé con un nudo en el estómago. Ellos habrían sentido lo mismo, habrían enfrentado sus propios demonios. Mientras continuaba, la atmósfera se volvió más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. La selva, mi más terrenal aliada, ahora se tornaba una prisión. De repente, vi algo entre la maleza. Mi corazón se detuvo por un instante. No puede ser, pensé. Me acerqué lentamente, con cautela. Con cada paso, el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Ahí estaba, en todo su horror, la escalera. Empezaba a cubrirse de lianas y barro, pero su forma era inconfundible. Las sombras del pasado amenazaban con arrastrarme de vuelta, pero ya no podía darme la vuelta. Solo un vistazo, me repetí, como un mantra, pero cuando puse un pie en el primer peldaño, el eco de mis palabras resonó. La sensación de terror me envolvió. Recuerdos desfilaban. Las risas, la advertencia de Ana, los gritos de angustia. Me detuve, mi cuerpo temblaba. ¿Qué voy a encontrar aquí? El viento silbó a través de los árboles, y por un instante deseé que todo se desvaneciera, pero hay cosas que no puedes borrar. Miré hacia arriba, la selva parecía vislumbrar el horror que estaba a punto de liberar. Un grito resonó en mi mente. ¡No lo hagas! Era la voz de Ana. Ese grito helado me llenó de una desesperación que no podía ignorar. La escalera estaba muy cerca. Incapaz de hacer una vuelta atrás, decidí avanzar. Cada paso que daba era una elección, un rechazo a dejarme vencer. Comencé a descender, y cada peldaño era un viaje al inframundo. La madera crujía bajo mi peso. Al llegar al final, me detuve. Estaba en un pasillo oscuro, lleno de polvo y recuerdos olvidados. La oscuridad me miraba de nuevo. Entonces, escalofríos recorrieron mi espalda. No estaba solo. Un susurro casi inaudible me llegó como un aliento frío. Bienvenido de nuevo. Giré rápidamente buscando la fuente. Nada. Solo sombras danzando entre las paredes. Es solo mi mente. Traté de convencerme, pero la sensación de ser observado se intensificó.
—¿Quién está ahí? —grité, pero mi voz se perdió en la penumbra. Y ahí, casi como un reflejo de mi propio temor, vi una figura en la distancia. Era solo una sombra, pero su presencia era amenazante. Estaba atrapado, sin salida, frente a la verdad que había estado evitando. ¿Qué demonios he hecho?, pensé. No había marcha atrás. Alguien o algo estaba a punto de revelarme lo que realmente había sucedido aquí. La escalera había sido el comienzo de todo, y ahora no podía escapar de su final. Capítulo 8. El eco de la desesperación. La sombra permanecía fija en la penumbra, como si esperara a que mi miedo alcanzara un punto crítico. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad, permitiéndome distinguir la forma. Era humanoide. Su postura era tensa, casi como si estuviera esperando un movimiento de mi parte. «No puede ser», repetía en mi mente. «No puede ser». Respiré hondo. De repente el aire parecía teñido de un olor a humedad y descomposición. Sentí náuseas. La figura no se movía, pero su silencio era una amenaza palpable. Me obligué a actuar. «¿Quién eres?», pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. «No hay necesidad de palabras», susurró, resonando como un eco en el pasillo. La voz era familiar, aunque distorsionada, una mezcla de afecto y desprecio. «Solo acéptalo. El pasado regresa por ti». «¿Qué quieres decir con eso?», grité, incapaz de contener la rabia. No podía dejar que esta figura se apoderara de mis pensamientos. Aún así, su respuesta fue una risa suave antes de desvanecerse en el aire frío. Esa risa resonó en mi interior. Las risas de mis amigos, el calor del sol durante aquellos días vivos, de repente se convirtieron en un dolor agudo. Me encontraba de pie en medio de la oscuridad, atrapado entre los recuerdos felices y el horror de lo que había sucedido. El pasillo parecía estar vivo. La vibración de cada recuerdo palpitaba en las paredes. Una memoria estalló en mi mente. La última vez que vi a Ana y a Miguel, antes de que todo se volviera en mi contra. Sus ojos, llenos de vida, y la promesa de una aventura. «Nunca debí haberlos traído aquí», murmuré para mí mismo. Caminé hacia adelante, impulsado por mi necesidad de respuestas, aunque sabía que cada paso me acercaba más a la verdad dolorosa. A medida que me adentraba en el pasillo, más recuerdos parpadeaban. Risas, voces, el retumbar de pasos. Pero luego, nada más que silencio. El frío era intensamente palpable y sentí una presión en mi pecho. ¿Era el remordimiento o esta entidad desconocida? Al llegar a una bifurcación en el camino, me detuve. A un lado había un puente colgante que se balanceaba tenuemente en la oscuridad, y al otro, una puerta que parecía prácticamente sellada por la maleza. No sé cuál elegir, pensé angustiado. Fue entonces que escuché un llanto ahogado que provenía del fondo de la bifurcación. Mis instintos me gritaron que debía alejarme, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me dirigí hacia el sonido, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Al llegar, el llanto se volvió más claro. Era un lamento desgarrador y conocido. «¿Ana?», llamé, el nombre escapándose de mis labios como una súplica. La imagen de su rostro comenzó a dibujarse en mi mente, y con ella el miedo a perderla nuevamente, a no poder salvarla. De pronto, el llanto se detuvo. La sensación de ser observado regresó con más fuerza y me di cuenta de que la figura estaba de nuevo detrás de mí, más cerca que antes. «No puedes cambiar lo que sucedió», dijo con un tono suave, casi compasivo, «pero puedes enfrentar lo que has negado». En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra había dejado de ser solo un espectro, se había convertido en un símbolo de mi lucha interna. La decisión era clara, pero aterradora. Entonces todo se oscureció.
La figura ya no estaba, solo quedaba el crujir del suelo bajo mis pies y el eco de mis propios miedos resonando en la penumbra. ¿Qué demonios he hecho? Pensé de nuevo, sintiéndome completamente perdido en un laberinto de mi propia creación. Un grito atravesó la oscuridad, un grito lleno de desesperación. No era solo un sonido, era una promesa. Tenía que encontrar la manera de descubrir la verdad que había estado evitando, antes de que mi pasado me reclamara de una vez por todas. La escalera fue solo el principio, y lo que vendría a continuación podría ser el final. Capítulo 9. Enfrentando la oscuridad. La oscuridad me envolvió. Era un peso tangible que me aplastaba, haciéndome sentir pequeño. Intenté recordar de dónde venía, pero la confusión era abrumadora. Entonces, el eco de la desesperación resonó de nuevo, una repetición constante que retumbaba en mi cabeza. «¿Ana?», grité una vez más, aunque el silencio me respondió con la misma indiferencia que antes. Sin embargo, el frío persistente me hizo darme cuenta de que no podía quedarme estático. Cada segundo contaba. Mi mente empezó a aclararse mientras caminaba hacia el único camino que parecía viable, el puente colgante. No podía quedarme allí, frente a la puerta sellada que guardaba más secretos de los que estaba dispuesto a enfrentar. Al cruzar el puente, la madera crujía bajo mis pies, y el sonido de mis pasos se mezclaba con el murmullo del viento. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor, amenazadoras. Mi corazón latía con fuerza, y si antes pensaba que había enfrentado mis miedos, ahora sabía que eso era solo el comienzo. Al llegar al otro lado, encontré un espacio iluminado tenuemente por una luz azulada. Era casi surrealista. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, y el aire olía a heno y ceniza. Reconocí la estética. Era un viejo garaje, un lugar que solíamos visitar durante nuestras aventuras. Cada rincón tenía un recuerdo, un vestigio del pasado que intentaba evitar. Pero ahora, esos recuerdos eran como cuchillos que desgarraban mi alma. «El pasado regresa por ti», resonó la voz en mi mente. Me di la vuelta de repente, buscando a la figura que continuaba atormentándome. «¿Dónde estás?», grité, pero la única respuesta fue un susurro que parecía rebotar entre las paredes. «Aquí estoy, esperando». Mis pies me llevaron hacia una esquina del garaje donde una luz más fuerte iluminaba algo en el suelo. Me agaché y descubrí un viejo diario, desgastado y cubierto de polvo. Era de Ana. La abrí con manos temblorosas. Cada página, cada palabra era una prueba de nuestra amistad, de aventuras compartidas que ahora parecían un eco de lo que había perdido. Las primeras líneas hablaban sobre sueños y planes, sobre viajes que nunca hicimos, pero más adentro encontré algo que hizo que mi estómago se revolviera. Un pasaje donde Ana describía una profunda ansiedad, una sensación de estar atrapada. «No sé si lo que hacemos es lo correcto», leía. «A veces siento que nos está atrapando algo». El terror se apoderó de mí. ¿Había visto algo que yo no? Salté de pie, sintiendo que las paredes del garaje se cerraban a mi alrededor. «¿Por qué no me dijiste nada?», grité al aire, liberando la frustración que había mantenido encerrada. Entonces, la figura apareció de nuevo, ahora frente a mí, opaca e indistinta. «Tenías que saber», dijo con una voz arrastrada. «Cada elección, cada paso, te ha llevado a este momento. Solo tú puedes romper el ciclo». Una oleada de enojo encendió mi pecho. «No estoy dispuesto a perder a nadie más», grité, pero en lugar de respuesta la figura se desvaneció lentamente, llevándose el eco de su risa. Me quedé parado allí, sintiéndome impotente. Ahora sabía que tenía que confrontar lo que había pasado. No podía seguir huyendo. El garaje se volvió más claustrofóbico mientras mis pensamientos chocaban. Entonces decidí salir. Tenía que seguir adelante. «Tendré que averiguar la verdad», dije en voz alta.
pero el miedo seguía asomándose por la esquina. A medida que me dirigía a la salida, una sombra conocida se asomó en la distancia. «No has terminado aquí», susurró. Pero yo ya estaba decidido. Cada paso que daba me acercaba más a la luz, y aunque sabía que el camino sería oscuro, estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. El camino se extendía ante mí, y el eco de mi pasado resonaba en mis oídos. La escalera nunca debió ser encontrada, pero aquí estaba, y no me daría la vuelta. Capítulo final. Una vez más, me encontraba frente a la escalera, en ese oscuro rincón del desván. La atmósfera era densa, impregnada de un aire familiar que se mezclaba con el miedo y la curiosidad. Sabía que si no enfrentaba lo que había estado evitando, jamás lograría salir de este ciclo. La figura oscura había dejado claro que ese viaje dependía de mí, de mis decisiones. Los ecos de las risas de mis amigos resonaban en mi mente. La advertencia de Ana flotaba en el aire. «No estamos solos aquí». Cada peldaño que subía se sentía como una puerta a mis recuerdos, como si la madera misma quisiera contarme la verdad que había descifrado. Bajé un escalón tras otro luchando contra el silencio apremiante que me rodeaba. En el último peldaño me detuve. El frío mordaz se apoderaba de mí y la penumbra parecía cobrar vida. Frente a mí, una figura se materializó. Era el hombre de la selva, y esta vez no venía con una advertencia, sino con un gesto de condolencia. «Es solo un recuerdo», dijo, y al pronunciar esas palabras fui inundado por visiones de aquella tarde fatídica en la selva. Las risas, la curiosidad y luego la sombra que emergió de la oscuridad. Sentí la desolación y la culpa apoderarse de mí, mientras revivía el instante en que cruzamos el umbral prohibido. La escalera había sido nuestro pasaje a lo desconocido. Fue en ese instante que comprendí. No estaba atrapado por el pasado, sino por mi negativa a reconocerlo. «Debo recordar», murmuré, sintiéndome aliviado al enfrentar lo que había hecho. Iba a liberar a mis amigos. Tenía que hacerlo. La figura de la selva asintió, como si entendiera el giro de mi resolución. «Recuerda, no solo lo que perdiste, sino también lo que encontraste», dijo. Con valentía renovada, avancé hacia la figura oscura que había sido mi mayor temor. Esta vez no retrocedí. «Ana, Miguel», grité, abandonando el miedo al eco de sus nombres, una llamada a la acción. La sombra retrocedió, pero no se desvaneció. «No puedes cambiar lo que sucedió, solo puedes asegurarte de que su memoria no se extinga». Sus palabras resonaban con una verdad acuciante. De repente, el espacio se iluminó con un destello de colores, una paleta vibrante que revelaba lo que había sido oculto. Fragmentos de mis recuerdos se recompusieron, cada uno envolviendo el espacio con la presencia de aquellos que había perdido. Sus risas llenaron el aire, pero había un tono de tristeza en ellas, un eco que no podía ignorar. «Debes dejar de huir», insistió el hombre. «Tu conexión es más fuerte de lo que piensas». Dejé que las emociones fluyeran, dejando atrás el peso de lo que había intentado bloquear. «Les fallé», dije, desplomándome ante la verdad que había estado evadiendo. No tuve el valor para escuchar sus miedos. Con cada palabra dicha, la figura oscura comenzó a desvanecerse, no porque hubiera dejado de existir, sino porque finalmente entendí lo que representaba, mi dolor, mis dudas y hasta mis sueños. En lugar de una confrontación violenta, había una necesidad de integración. Cuando por fin se disipó, comprendí que la selva, a pesar de su oscuridad, era un lugar de pertenencia, un refugio para la verdad. Me producía tristeza no poder cambiar lo que había pasado, pero la libertad venía de aceptar lo que había aprendido. Giré sobre mis talones, subí la escalera y salí del desván, mi mente en calma. Ya no pensaba en el horror, ni en lo que había visto, sino en el viaje que había elegido aceptar.
Las sombras que me habían seguido durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse. Miré hacia el vecindario que había querido olvidar, y aunque llevaba pesadas preguntas en mi corazón, sentí una nueva claridad. No sabía qué había pasado realmente, ni cómo encontrar a mis amigos, pero había una paz en enfrentar la ambigüedad de la experiencia mística. Tal vez no todo tiene respuesta, después de todo. Y mientras me alejaba de ese lugar, no pude evitar preguntarme, ¿está la selva esperando mi regreso? De alguna manera, eso seguía siendo un misterio, y quizás, simplemente quizás, era mejor así.